Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Jueves 9 de octubre de 2014, sean bienvenidos a Cadena Megavisión, 3 canales a disposición de usted, cubriendo todo el territorio nacional, mucha lluvia sobre el país, tenga mucho cuidado si se va a desplazar por las diferentes carreteras de nuestro territorio, sobre todo también porque según las autoridades se prevé mucha lluvia para las próximas horas debido a sistemas atmosféricos que están afectando sin duda alguna todo el territorio centroamericano. Gracias por sintonizarnos en el extranjero. Este día hablaremos de varios temas de país con el expresidente Mauricio Funes, los cuales tienen que ver con hechos que sucedieron antes, durante y después de su gestión. Por ejemplo, se cuestiona muchísimo la decisión de su gobierno de haber optado por la cancelación del contrato de construcción para la presa El Chaparral, sin antes haber agotado las instancias legales correspondientes. Expediente que, por cierto, la Fiscalía ha puesto ya en investigación. Vamos a hablar de ese tema. Además, hablaremos del caso Francisco Flores, considerando que él fue uno de los principales instigadores para que el tema fuera judicializado y también, fíjese usted, esto es bien importante, del conocimiento general de la población. Otro aspecto importante, si nos queda tiempo, es su postura sobre la crítica que hace la oposición política y algunos sectores empresariales de que los desajustes presupuestarios que vive el país son producto de la mala gestión fiscal de su gobierno. Además, vamos a tratar la manera de abordar el tema de lo que conocimos el día de ayer, la renuncia del alcalde de San Salvador, Norman Quijano, para correr por un tercer periodo para la comuna capitalina. Estos y otros temas, sin duda alguna, vamos a abordar esta mañana con nuestro invitado. Quiero aprovechar también conversar con nuestra compañera de labores, Lorena Menara, que ya está lista para que nos ponga en perspectiva sobre los temas que vamos a tener esta mañana. Lorena, buenos días, adelante con tu informe. Buenos días para ti y tu invitado, Ernesto. Como ya lo explicabas, en el escenario se manejan temas de gran relevancia nacional y que merecen atención. Uno de ellos es la construcción de la presa El Chaparral, que está paralizado desde mayo de 2010 por supuestos imprevistos que al final le costaron al Estado más de 100 millones de dólares, según la investigación de la Fiscalía General de la República. Veamos. Al frenar la obra por variables geológicas, el gobierno del presidente Mauricio Funes argumentó un pago directo a la empresa constructora para evitar un arbitraje internacional con mayores costos. Al respecto, la Iglesia Católica, que siguió algunas etapas del proceso, llamó a corregir. Toda una movilización en contra del proyecto desde el punto de vista ambiental. Como conferencia episcopal no tuvimos una decisión al respecto porque era muy clara la cosa en cuanto a las minas. Ahí sí era totalmente categórica la oposición de la conferencia episcopal. Aquí había distintas opiniones entre nosotros. Ese es el tema que más hemos conocido. El otro tema de un despilfarro, llamémosle así, de una decisión mal tomada, esa cosa sucede. Uno puede equivocarse y si hay errores hay que rectificarlos. Por otra parte, el Ministerio Público también tiene la responsabilidad de sustentar el caso Flores Taiwán, del cual se citan posibles destinatarios y pone en qué pensar a algunos funcionarios. No deja de ser muy curioso que en vez de ventilarse este tema, como todos lo quisiéramos, en el ámbito del sistema de justicia, se estén filtrando documentos, tal vez con el propósito que después esos documentos sean invalidados en un proceso judicial. Yo le exijo a la Fiscalía seriedad. Por su parte, los diputados de la Comisión Especial demandan transparencia al juez del caso, además de incluir otros nombres en la investigación. Bueno, todos los integrantes de la Junta Directiva del Centro de Estudios Políticos, doctor José Antonio Rodríguez Port. Esta semana, los miembros de la comisión han rendido declaraciones como testigos del proceso. Mientras la Fiscalía debe resolver estos casos, en el contexto político electoral también se dan novedades, como el día de ayer que el alcalde Norman Quijano renunció a una reelección en San Salvador por el partido Arena y seguramente se añade al análisis de esta mañana. Vuelvo contigo, Ernesto. Expresidente, el punto de hoy es la renuncia del alcalde, doctor Norman Quijano, para correr por un tercer periodo en un estado, digamos, pronto a un proceso de elección. ¿Cuál es la lectura que tiene así en primera instancia de este acontecimiento? Primero que se trata de una decisión que se veía venir.
a nadie sorprendió la decisión que toma el alcalde Quijano. Lo importante es que esto pone en evidencia un proceso interno que está viviendo el Partido Arena. Eso es lo que provocó la renuncia del alcalde capitalino. Yo estoy seguro que el doctor Norman Quijano no renunció por voluntad propia, hizo hasta lo último para continuar como candidato para un tercer periodo. Según tengo entendido, y no solo porque el FMLN lo ha dicho, he conocido encuestas independientes que ya le daban la victoria segura a Nayib Bukele, lo colocaban 6, 7 puntos arriba. Para ganar San Salvador basta con un punto. Con uno. Aquí no se gana con la mitad más uno de los votos válidos como ocurre en la presidencia de la República. Por lo tanto, en mi opinión, esa era una victoria segura. Dijéramos que Nayib Bukele lo tenía fácil y ahora lo tiene todavía mucho más fácil. Cuando nosotros recibimos el gobierno en junio del 2009, el Chaparral ya había sido licitado, ya había sido entregado a la empresa italiana Astaldi en el 2008. Y para que durante la administración del presidente Saca se le entregara la obra a los italianos, ya había habido un largo proceso de por lo menos 5 años de investigaciones geológicas, de investigaciones de expertos, que ante la necesidad que tenía el país de aumentar la generación de energía eléctrica a través de métodos renovables y de bajo costo, como es la generación hidroeléctrica, con la demanda de energía eléctrica en el país, ya se había planteado ese proyecto. Arrastra 3 gobiernos entonces a su criterio, ¿no? Más. Antes de Saca, Más. 5 años en Más. el estudio. Si es que el primer estudio se hizo en 1997 bajo el nombre de Complejo Hidroeléctrico sobre el río Torola. Lo que sí ocurre bajo mi gobierno y bajo la administración CEL de mi gobierno es la decisión de suspender la obra, decisión unilateral de Astaldi, porque ellos descubren que la margen derecha se había movido como resultado del impacto de Ágata, el impacto de la tormenta tropical Ágata, y entonces, como hay contrato de llave en mano, porque así fue como lo firmaron durante la administración Saca, hay necesidad entonces de modificar los términos del contrato porque Astaldi estaba pidiendo una erogación de recursos que superaba lo que se había pactado. Eso ya corre por la responsabilidad de su gobierno. Lo que sí hace mi gobierno es negociar la liquidación del contrato. El fiscal dice que de acuerdo a los peritos contratados, la obra no se debió de haber construido ahí. Esa es opinión de los peritos, diferente a la opinión de los otros peritos que fueron contratados por Calderón Sol, por Flores y por el presidente Saca, incluso los que contratamos nosotros para establecer si efectivamente había o no un desplazamiento de la margen derecha que obligaba a una reformulación del contrato, más que una reformulación, a cerrar ese contrato y suscribir otro. Ya hablaremos del caso de la Fiscalía. No son 108 millones que tú me preguntabas. Sí, insisto en mi pregunta, ¿por qué su gobierno, por qué su administración optó por cancelar, digamos... Porque no había otra vía. Ahora cualquiera puede decir, ¿y por qué se le regaló ese dinero a Astaldi? No se le regaló. Le iba a hacer si la pregunta más Astaldi que no regalar, recibe ese dinero, se va a un arbitraje internacional. Cualquiera puede sospechar también que ese arreglo conllevó en su momento digamos, a no solo a limar las asperezas, sino que también a poder de alguna manera ser poco transparente y sospechar. No, de porque que no para debía eso hay un haberse hecho. informe de auditoría de la Corte de Cuentas de la República, aquí lo tengo, un informe que fue terminado en julio del 2013, examen especial al proceso de liquidación del contrato de CEL suscrito entre CEL y la empresa Astaldi para la construcción de la central hidroeléctrica El Chaparral durante el periodo comprendido 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, es decir, durante un año pasaron negociando las dos partes. Quiero decir que el presidente de la República no toma decisiones en la CEL, las toma la Junta Directiva, ni siquiera el director presidente Leopoldo Samur. De acuerdo a este informe, avala lo actuado por la Junta Directiva de CEL y avalan los 23.5 millones que se dieron porque Astaldi estaba solicitando más y finalmente, si no se llegaba a cancelar el contrato por la vía de la negociación, por la vía de un arreglo negociado, Astaldi se iba a un tribunal internacional. Sumado a esa, digamos, a esa como sospecha, y no es mía, sino pero es que una sospecha precisamente creada pues, justamente para opacar el caso CEL Enel, que es la verdadera estafa, la verdadera expropiación de un patrimonio público, de un patrimonio nacional por una compañía transnacional y facilitada por los operadores de la época, desde Billy Solván para abajo. Pero le voy a sumar también otro argumento que plantea, en este caso, sus detractores,
que cómo es posible que con esa facilidad se haya generado, digamos, esa negociación con la empresa. ¿Cuál facilidad? Si se pasó negociando durante un año. No te he dicho que la negociación fue justamente a lo largo de todo el 2012 para llegar finalmente a una cifra aceptada por Astaldi y aceptada por la Junta Directiva de CEL, entre ellos el director propietario, representante de la ANEP, Tom Hawk. Tampoco ha dicho el fiscal que ahí hubo negociaciones oscuras o claro. que hubo despilfarro. Yo no he mencionado al fiscal porque... No, pero como decís mis detractores, y realmente los únicos detractores son, de este caso, sí, claro, el diario de hoy, que es el único que ha levantado mediáticamente el tema, y dirigentes de Arena y dirigentes de empresas privadas, que su representante avaló la negociación. Insisto en esto. Quizás no has caído en la cuenta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Al contrario. El representante de la ANEP avaló esta negociación. Le quiero sumar otro cuestionamiento que le hacen ellos, y obviamente está aquí para defenderse, porque eso es lo que se ha manejado, como usted hemos abordado este tema, otros temas. Pero fíjate que yo la verdad que no tengo nada de qué defenderme, porque por último, insisto, las decisiones de las autónomas son responsabilidad de la Junta Directiva de esas autónomas. ¿Por qué el Chaparral es un hoyo, como lo califica el diario de hoy? ¿Por responsabilidad de Leopoldo Samur? ¿Por responsabilidad de la Junta Directiva de CEL? ¿Por responsabilidad del presidente Funes? No. Por responsabilidad de los diputados de Arena que llegan a pedir una investigación al fiscal, el fiscal abre una investigación y mientras el fiscal mantenga abierta esta investigación no se puede hacer ningún proceso licitatorio. Hay que pedirle al fiscal que termine cuanto antes la investigación para que las actuales autoridades de CEL puedan continuar con el proceso licitatorio y terminar la obra. Bajo su administración es el hecho de que su gobierno decide invertir en cuidar ese hoyo una gran cantidad de dinero. No es el gobierno. Hay una información que destaca en el periódico electrónico El Faro, donde está vinculada a un amigo cercano suyo. Sí, pero es un amigo cercano como muchos otros amigos cercanos. A ver, veamos. Cristiani tenía o no tenía amigos cercanos. Calderón Sol tenía o no tenía amigos cercanos. No es amigo cercano. Lo mismo Flores y lo mismo el presidente Saca. Todos los presidentes tienen amigos cercanos. Para cuidar un hoyo. Porque resulta que ese amigo cercano, como tú lo llamas y como lo llama el diario de hoy, tiene una de las empresas mejores, de las más grandes, que se dedican a prestar servicios de seguridad privada y ganan los contratos por una licitación pública. Lo que me preocupa es que se ha creado toda una burbuja informática o informativa en torno al caso El Chaparral, del cual el único que ha agarrado terminación es el diario de hoy, porque de ahí los demás no lo están investigando. ¿Con qué propósito? Lo ha hecho el periódico El Faro también, ¿no? Bueno, pero el periódico El Faro luego después le pasa la investigación al diario de hoy, y el diario de hoy la concluye y es la única investigación periodística que se mantiene. A mí lo que me preocupa es que se le está tirando una cortina de humo al verdadero caso de estafa al Estado, al verdadero caso de expropiación de un bien público que se llama Selenel. El día de ayer estaba dejando entrever que el tema de Francisco Flores puede ser no solo, digamos, un caso para no concluir bien en las responsabilidades, sino más bien es un caso donde usted sostiene que prácticamente por todo lo que usted conoce y ve en las actuaciones, es un caso arreglado y que va a terminar de alguna manera sobreseyendo de los casos que se le imputan al expresidente Francisco Flores. El propio presidente Flores llegó a la Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa a aceptar que había recibido no 10, no 15, no se recordaba la cifra, pero habló de más de $20 millones de manos del presidente Chen Shui-bian de China-Taiwán. ¿Por qué no se le acusa de lavado de dinero? Si de acuerdo a la acuciosa investigación periodística del Faro, que me parece una excelente investigación, el problema es que se convierte en la antesala para que judicialmente sobresean al expresidente Flores, porque para la legislación salvadoreña existente en aquellos años, el que un partido político reciba fondos de un gobierno extranjero, aunque no es ético, pero no era un delito y mucho menos un delito de lavado de dinero. Muchos creen que detrás de todo esto lo que hay es una venganza personal de ustedes.
contra sí. A mí no Francisco me ha hecho Flores. nada el expresidente Flores para Durante su querer ejercicio como afectarle. periodista, ¿no fue él el que intervino ante Ricardo Salinas Pliego para que a usted me despidieran de Canal 12? ¿Lo despidieran de Canal 12? Claro, pero igual presión hicieron presidentes anteriores. Y al final no ocurrió mi despido de Canal 12. A mí me despiden en Canal 12 bajo el gobierno Saca. Clara Pero sería muy sospecha, sí. perverso de No. mi parte querer desquitármelas únicamente porque él agarró el teléfono, le llamó a Vicente Fox para que éste le llamara a Ricardo Salinas Pliego y me despidieran del canal. Sí. Pero sería muy perverso. Y hasta el día de hoy, el señor Flores no ha sido expulsado del Partido Arena, por lo tanto es un miembro, con derechos restringidos, pero es un miembro del Partido Arena. Entonces la dirigencia actual tiene que dar cuenta. Había un empresario, ¿Quiénes son esos empresarios? había un empresario que solo tenía un 1%, que por cierto es patrocinador tuyo. Había un empresario que solo tenía en ese momento un 1%. Y no sé si eso le daba posibilidad de decidir el movimiento de ese dinero. Hoy resulta que los destinatarios únicamente son los miembros del Partido Arena que formaban parte del equipo de la campaña presidencial del expresidente Saca. Y los otros dineros que no fueron a parar a las cuentas de Arena, ¿a dónde están? En primer lugar, el empresario Salume, cuando hace un préstamo para mi campaña, yo no era funcionario público. Y el empresario Salume da la cara. Aquí no se dio la cara. Aquí nadie dijo quiénes fueron los empresarios que financiaron la campaña o han financiado la campaña de los expresidentes anteriores. Él dio la cara y dijo, no, yo le hice el préstamo a mi amigo, Y ya le el pagó, candidato. hablamos de eso hace... Hablamos hace mucho tiempo. de este tema. Usted se le pagó, ¿no? No. Al final lo que hizo el FMLN es asumir esa deuda como resultado de que recibe una deuda política y además ese dinero no sirvió para pagarme nada a mí, sirvió para pagar espacios en este canal, en la telecorporación, en el 12, en los periódicos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, el FMLN decide asumir esa deuda y lo que hace el empresario Salume, por una decisión que él puede tomar, decide condonarle esa deuda al FMLN. ¿Qué tiene que hacerse? Entonces, eso, perdón, por Roberto Rubio, que parece un hombre inteligente, pero hasta el mono más inteligente se le cae el zapote. Pero, ¿cómo va a comparar ese aporte a mi campaña de un empresario que está identificado con nombre y apellido con los millones y millones de dólares que presumiblemente el señor Flores manejó en forma fraudulenta? Hay quienes sostienen, y sobre todo también la oposición política, que gran parte del problema que tiene el país es producto de una herencia a la cual ellos llaman 5 más 100. El desajuste que se tiene hoy en día en el tema de presupuesto es producto de la mala administración fiscal que tuvo su gobierno. Lo que está viviendo este gobierno es lo que le dejó, lo que le heredó el presidente Funes bajo su gobierno. Pero yo no puedo decir lo mismo de la herencia de gobiernos anteriores. Hay una diferencia en ambas comparaciones. La gestión Sánchez Serén es una gestión que está estrechamente vinculada con la gestión Funes. Tanto que hay una continuidad en la matriz de inversión pública que está realizando este gobierno y que prioriza fundamentalmente gastos en seguridad pública, en educación y en salud. Citran, que fue durante su administración, fue un fracaso, ¿no? Porque se ha ofrecido Pero es que quererlo. si ni siquiera se ha puesto en marcha como para decir que es un fracaso. Precisamente porque se prometió en un tiempo, entiendo que ese es el espíritu de sus La detractores. explicación la tendría que dar el ministro Gerson Martínez. Lo que no ha cumplido este gobierno, y no lo cumplió mi gobierno anterior, es la conclusión de la obra. ¿Usted prometió dejar a San Salvador con cámaras de video? No, yo no prometí dejar a San Salvador con cámaras de video. Yo inicié un proyecto que se negoció con financiamiento externo para la adquisición de un sistema de cámaras de video que le permite a la Policía Nacional Civil detectar en tiempo récord robo de vehículos, hechos criminales que se cometen y que están siendo monitoreadas por estas cámaras. Lo que dilató fue la tardanza en la aprobación del préstamo para la adquisición de ese sistema de monitoreo y vigilancia. Como puede ocurrirle al presidente Sánchez Serén, si los diputados no dan los votos
para que se dé la contrapartida de parte del gobierno y comiencen los desembolsos de Fomilenio 2. Hay una pregunta, ¿qué piensa usted con relación a que el expresidente Flores tenga una máquina para hacer ejercicio en su cárcel? ¿Respondo? Sí, pregunta a alguien. No me parece fundamental eso. Si el expresidente Flores tiene problemas circulatorios, como lo ha dicho su esposa, y el sedentarismo que implica estar en una celda pequeña, le obliga a tener que hacer ejercicios, sobre todo para evitar problemas cardiovasculares, me parece que está bien, yo no le veo ningún problema. Porque se ha dicho de que él tiene problemas de salud. Se llegó a decir incluso que padecía de insuficiencia renal. ¿Se tira como diputado por el partido Gana? Pregunta. No lo he decidido y Gana no me lo ha ofrecido. Estoy trabajando en un proyecto mediático. Gracias a usted, pásela bien y como siempre, hoy a las 10:30 de la noche el reprise, pásela bien y como siempre también recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.